Hoy vamos a hablar de uno de los tractores más potentes de John Deere, el noveno T570. Un monstruo con más de 600 caballos de fuerza, orugas de alto rendimiento y una cabina que parece sacada de un jet privado. Pero, ¿realmente vale lo que cuesta o es solo otro juguete para millonarios que quieren presumir en Instagram? Porque, seamos sinceros, hay gente que ve un tractor de más de $500,000 estadounidenses y se imagina que con eso se compra un rancho entero. Y aquí viene lo polémico. ¿Vale la pena gastar una fortuna en un John Deere cuando hay tractores de marcas menos conocidas que prometen lo mismo por la mitad del precio? Así que quédate hasta el final porque vamos a desglosar este tractor pieza por pieza, destruir mitos, compararlo con opciones más baratas y, por supuesto, sacar los trapos sucios de este gigante de orugas. Y antes de seguir, dime en los comentarios, ¿vale la pena un John Deere o prefieres invertir en otra marca? Vamos a ver qué dice la comunidad de Auto Diesel Hub. Mucha potencia, pero necesaria. John Deere no se anduvo con rodeos al equipar al noveno T570 con un motor JD14 de 13.6 litros, una bestia de 6 cilindros en línea, turboalimentado y con un avanzado sistema de inyección Common Rail de alta presión. Este motor es capaz de mantener un suministro de combustible óptimo en todo momento, lo que significa una inyección más precisa, mejor eficiencia y reducción de emisiones contaminantes. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿realmente necesitamos tanta potencia en un tractor agrícola? Si nos fijamos en los números, este motor no tiene nada que envidiarle a los más grandes. Potencia nominal, 570 caballos de fuerza o 425 kilovatios. Potencia máxima, 627 caballos de fuerza o 468 kilovatios. Torque máximo, 2.664 Nm a 1.600 revoluciones por minuto. A simple vista, estos datos impresionan. Y claro, si eres un agricultor con miles de hectáreas y trabajos de labranza extrema, este tipo de motor puede ser la opción ideal. Sin embargo, hay un detalle que John Deere no te cuenta: ¿qué pasa si un tractor más pequeño y barato puede hacer el mismo trabajo con menor consumo de diésel? Porque seamos sinceros, aquí entramos en una zona gris. Si un Massey Ferguson 8737S con 375 caballos de fuerza puede realizar las mismas tareas en un campo de cultivo tradicional, entonces ¿para qué pagar más? Aquí van los números clave. Un Massey Ferguson 8737S tiene un motor ACO-Power de 8.4 litros, con 375 caballos de fuerza. Su torque máximo es de 1.629 Nm, a solo 1.500 revoluciones por minuto. Es decir, ofrece menor consumo de diésel y un rendimiento muy similar en tareas estándar de labranza. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿estamos pagando por potencia real o solo por la etiqueta de John Deere? La realidad de los motores gigantes. El JD14 del noveno T570 no solo es poderoso, sino que también es una de las unidades de mayor consumo en la categoría de tractores de más de 500 caballos de fuerza. Los datos reales de consumo dejan claro el panorama. A carga máxima, el noveno T570 puede consumir hasta 180 litros de diésel por hora. El Massey Ferguson 8737S consume entre 100 y 120 litros por hora en condiciones similares. Es decir, si trabajas 10 horas diarias, el noveno T570 puede costarte entre $600 y $700 estadounidenses más en diésel por semana. Y aquí viene lo polémico: si el Massey Ferguson hace el mismo trabajo con menos gasto de combustible, ¿qué sentido tiene invertir más de $500,000 en el John Deere? El sistema de inyección Common Rail de alta presión es una de las grandes innovaciones de este motor. Permite una combustión más eficiente, lo que significa menos emisiones contaminantes, mejor aprovechamiento del diésel, más suavidad en el funcionamiento del motor. Pero, ¿dónde está el problema? En el mantenimiento. Porque mientras un motor de inyección convencional puede repararse fácilmente con herramientas estándar, los nuevos motores John Deere requieren software de diagnóstico especializado.
lo que significa que dependerás de la marca cada vez que haya un problema. Aquí la realidad es dura, si algo falla en este motor, no puedes arreglarlo tú mismo. Necesitas un técnico certificado de John Deere. Este es uno de los grandes debates en la industria agrícola. Los tractores modernos son más eficientes, pero también más dependientes de sus fabricantes. Antes, si un motor fallaba, un buen mecánico podía ponerlo en marcha con un poco de ingenio y piezas genéricas. Ahora, necesitas software, diagnósticos electrónicos y componentes específicos que John Deere controla. Así que sí, el noveno T570 tiene tecnología avanzada, pero también te amarra a un sistema de servicio costoso y obligatorio. Un tanque o una bomba de tiempo. El motor JD14 tiene buena reputación en términos de resistencia y fiabilidad. Está diseñado para soportar cargas pesadas y largas jornadas de trabajo. Pero aquí están los costos de mantenimiento. Un cambio de aceite y filtros ronda los $800 estadounidenses cada 500 horas de uso. Si necesitas reparaciones mayores, los costos pueden superar los $20,000 estadounidenses. Las bombas de inyección y los turbos requieren mantenimiento después de 5,000 horas, con costos entre $5,000 y $10,000 estadounidenses. Y aquí va la trampa, John Deere ha hecho que estos motores sean más difíciles de reparar fuera de su red de servicio. Si quieres que un taller independiente repare tu JD14, necesitas software de diagnóstico que John Deere no libera fácilmente. Esto ha generado muchas críticas, ya que limita la libertad de los agricultores para reparar sus propias máquinas. El noveno T570 usa una transmisión E18 PowerShift, con 18 marchas hacia adelante y 6 hacia atrás. Sí, es una de las mejores transmisiones automáticas para tractores, pero ¿qué pasa con la competencia? Porque Fendt y Case IH tienen transmisiones CVT que logran una mejor eficiencia de combustible y entregan torque de forma más inteligente. Dicho en palabras simples, la transmisión de John Deere es buena, pero no es la mejor. Y si te están vendiendo que este tractor tiene la mejor transmisión del mundo, te están mintiendo. Aquí la pregunta es, ¿prefieres lo que siempre ha funcionado o te arriesgas a probar tecnologías más avanzadas? Déjamelo en los comentarios. Orugas, ¿innovación o solo un gasto extra? Este tractor viene con orugas de caucho de alta resistencia y un sistema de suspensión Air Cushion, que reduce vibraciones y mejora la estabilidad. Esto es ideal en terrenos pantanosos o suelos sueltos, pero si trabajas en terrenos firmes, ¿realmente necesitas orugas o te están cobrando extra por una tecnología que no te sirve? Porque si hablamos de compactación del suelo, un tractor de ruedas con neumáticos de baja presión puede hacer el mismo trabajo sin el costo de mantenimiento de las orugas. Aquí la polémica, las orugas son buenas, pero no para todos los terrenos. Y John Deere no te lo dice. Así que dime en los comentarios, ¿prefieres un tractor de orugas o uno de llantas? John Deere presume de que su cabina es una de las más cómodas del mercado, con asiento con suspensión neumática y ajuste electrónico. Sistema de climatización con aire acondicionado automático. Pantalla táctil Command Center 4600 para monitorear el tractor. Pero aquí va el golpe, todos los tractores de alta gama tienen esto. Así que si estás pagando extra por la mejor cabina del mercado, mejor piénsalo 2 veces porque Case IH y Fendt ofrecen cabinas con tecnología similar por menos dinero. Déjame en los comentarios, ¿es realmente la mejor cabina o solo puro marketing? Precio y disponibilidad, ¿está sobrevalorado? Aquí viene lo bueno. ¿Cuánto cuesta este tractor en el mercado? Estados Unidos y Canadá, desde $500,000 estadounidenses para modelos con poco uso. Europa, entre $450,000 y $550,000 euros. México y América Latina, entre $520,000 y $580,000 estadounidenses, dependiendo del distribuidor. Y la gran pregunta, ¿vale la pena pagar más de $500,000 por este tractor cuando hay opciones más baratas que hacen lo mismo? Porque con ese dinero,
Te puedes comprar dos Massey Ferguson 8737S o un Case IH Magnum 400 y aún te sobra para implementos. Déjamelo en los comentarios, ¿estás dispuesto a pagar el precio de un rancho solo por un tractor? ¿Leyenda o solo otra jugada de marketing? El John Deere noveno T570 es, sin duda, una bestia de la ingeniería agrícola. Tiene un motor potente, una transmisión que ofrece cambios suaves y eficientes, un sistema de orugas diseñado para maximizar la tracción y reducir la compactación del suelo, y una cabina que parece sacada de un jet privado. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿es realmente la mejor opción o simplemente estamos pagando más por el nombre John Deere? Porque, seamos sinceros, este tractor es absurdamente caro. Su precio puede superar los $500,000 estadounidenses, dependiendo de la región y las configuraciones que elijas. Con esa cantidad de dinero, podrías comprar dos Massey Ferguson 8737S o un Case IH Magnum 400 con todos los implementos que necesitas y todavía te sobraría dinero. Entonces, ¿qué estamos comprando realmente? ¿La potencia? Hay tractores más baratos con casi el mismo rendimiento. ¿La tecnología? Otras marcas ofrecen soluciones avanzadas sin el sobreprecio de John Deere. ¿La fiabilidad? Sí, John Deere es confiable, pero ya no es la única marca con motores duraderos. Y aquí va lo más polémico: John Deere ha diseñado sus tractores modernos para que dependas totalmente de su servicio técnico. ¿Qué significa esto? Que si algo falla en tu noveno T570, no puedes repararlo tú mismo ni llevarlo a cualquier mecánico. Necesitas un técnico certificado de John Deere, con software especializado que la empresa no libera fácilmente. Esto no es un problema si trabajas con concesionarios oficiales y tienes acceso rápido a repuestos y servicio técnico. Pero si operas en una zona rural donde el taller más cercano está a cientos de kilómetros, cualquier falla te deja fuera de combate por días o semanas. Aquí es donde la pregunta se vuelve aún más importante: ¿quieres un tractor que puedas reparar y mantener por tu cuenta, o prefieres depender de una marca que controla el acceso a sus repuestos y diagnósticos? Porque hay alternativas en el mercado. Case IH, Fendt, Massey Ferguson y New Holland ofrecen tractores con un rendimiento similar, pero sin las restricciones de software de John Deere. Y muchas veces, por menos dinero y con costos de mantenimiento más bajos. La elección es tuya. Si eres un fanático de John Deere y quieres lo mejor que la marca tiene para ofrecer, el noveno T570 es una máquina increíble. Pero si buscas eficiencia, ahorro de combustible y libertad para elegir cómo reparar y mantener tu tractor, tal vez deberías considerar otras opciones. Así que dime en los comentarios: ¿crees que vale la pena pagar el sobreprecio por un John Deere noveno T570? ¿O prefieres un tractor más barato que haga lo mismo sin tantas restricciones? Déjanos tu opinión, suscríbete a Autodiesel Hub y comparte este video con alguien que necesite ver esto antes de gastar una fortuna en su próximo tractor. Nos vemos en el próximo video.